Saludos, bienvenidos otra vez a Hablando de Frente. Falté la semana pasada y no fue por disposición mía. Había día libre y pues por eso faltamos y recibí muchas llamadas en las redes y las agradezco todas y cada una, de verdad que sí. Muy contento de estar de vuelta con ustedes. Hoy vamos a estar tocando diversos temas, algunos repetidos, pero vamos a tocar algunos nuevos. Yo quiero empezar con uno que por motivo de personas muy cercanas a mí que quedaron afectadas producto de las lluvias intensas en Chiriquí y otras personas que también conozco que estuvieron muy cerca de esa situación, quiero poner especial énfasis en una alerta que se ha dado el día de hoy por parte de SINAPROC, y son de hecho dos alertas. Una es la alerta verde y otra es alerta amarilla. Alerta verde para las provincias de Panamá y provincias centrales, alerta amarilla para lo que son las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y creo que también la comarca. Para estar seguros pueden dirigirse a las redes de SINAPROC, pero yo sí quiero hacer un poco de énfasis en qué significan estas alertas. La alerta verde implica que usted debe estar alerta, pendiente a los llamados que hagan las autoridades y de hecho debe evitar hacer cualquier tipo de actividad que lo pueda poner a usted en riesgo en el evento de que se den estas circunstancias que son altamente probables que se den lluvias intensas que puedan venir acompañados con vientos que hagan una actividad peligrosa, y eso es lo que es la alerta verde, es decir, repito, para lo que es Panamá, Colón, provincias centrales, eso básicamente está. Para lo que son la provincia de Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca, repito, hay alerta amarilla. ¿Y qué implica la alerta amarilla? Implica que estos problemas son bastante inminentes, es decir, que existe una alta posibilidad de tener complicaciones y que ya SINAPROC empieza a desplazar personal hacia allá y a activar a los grupos de fuerza conjunta para estar en un nivel de alerta mucho mayor. Implica que las personas no estén cerca ni bañándose en ríos, que no estén en lugares en donde puedan haber riesgos. Por favor, hubo una cantidad lamentable de fallecimientos, hubo muchísimas personas afectadas. Tratemos de evitar tragedias y estemos pendientes de estas alertas. La alerta roja, que en este momento no está emitida, pero es la alerta que se hace cuando ya está la situación encima y hay que desplazar absolutamente todas las fuerzas disponibles para poder atacar esa situación. Así es que, habiendo hecho ese especial distinción, quiero hacer el llamado para que las personas estén realmente alerta a las indicaciones que esté dando SINAPROC como única entidad oficial para poder emitir criterios sobre esto. Así es que yo aquí lo único que quiero es básicamente redirigirlos a que estén pendientes de lo que diga SINAPROC. Fíjense, en el programa anterior, antes de entrar con nuestros queridos Varela Alix, les quiero hablar de algún tema puntual que yo marqué en las elecciones de Estados Unidos. Hicimos una predicción, como dicen, una predicción estilo adivinanza, no es que uno es sabio, porque simplemente era basado pues, en muy pocos elementos de convicción, pero que nos decían que Biden podía irse arriba en esas elecciones, y así por lo menos hasta este momento parece ser lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y yo decía que si esa situación era muy cercana y no era reconocida por el presidente actual en funciones, Donald Trump, podían causarnos una serie de problemas. ¿Cuáles son esos problemas? El problema de eso no es tanto el tema político, sino es un tema de le llamaríamos cuando las personas no tienen seguridad, es la inseguridad de qué va a pasar. Cuando el mercado está inseguro, las personas que van a invertir se aguantan. Y eso no es bueno en estos momentos de pandemia mundial.
en el país que por naturaleza es el país quizás con mayores inversiones. Entonces no podemos nosotros pues regocijarnos de lo que esté pasando en Estados Unidos, indistintamente de cuál fuese el candidato que estuviese prefiriendo cualquiera de las personas aquí en Panamá. De hecho, esta democracia en Estados Unidos, y esto solo lo voy a hacer a nivel de muy corta docencia, yo quiero que entiendan, la democracia en Estados Unidos funciona distinto a la nuestra. Y muchas veces yo cuestiono el hecho de que aquí venga una persona de Estados Unidos a cuestionar la democracia nuestra. Y fíjense que aquí yo voy a pedir para que ustedes vean lo que ha ocurrido en las últimas 3 elecciones, para que ustedes vean qué complicado es este sistema electoral norteamericano, que ellos lo hacen basado en lo que llaman el colegio electoral. ¿Y qué es el colegio electoral? Ellos a cada estado le asignan cierta cantidad de representantes que van a ir a una votación a su vez para elegir al presidente de los Estados Unidos. Entonces, eso hace que, por ejemplo, ellos le asignen N cantidad de votos electorales, por ejemplo, a Florida, y le asignen el doble de votos electorales, por ejemplo, a California. ¿Qué pasa? Que si en California se pierde o se gana un candidato por un voto, entonces tiene todos los votos para ir a representar, para ir a hacer a su vez la votación por presidente. Si en Florida la diferencia es de 3 millones de votos, entonces eso hace que puede ser que la persona tenga Florida, pero con 3 millones de votos distintos. ¿Y qué ha causado esto? En mi humilde criterio, una aberración de proporciones mayores, que en 2 ocasiones ya en los Estados Unidos ha salido electo un presidente que tiene menos votos directos del ciudadano que el contrario. Y así quiero que ustedes vean, si me ponen la gráfica que tenemos en pantalla para ilustrar, qué pasó en la elección en donde corrió George Bush con el ex vicepresidente Al Gore cuando estaba corriendo en... Fíjense los resultados. El ex vicepresidente Al Gore llegó a sacar 50.999.897 votos populares. Bush sacó cerca de 500 y tantos mil votos menos, 50.456.002 votos. Ese fue el resultado y sin embargo ganó Bush porque él ganó más estados. En el caso de Donald Trump, cuando corrió con Hillary Clinton saca 65.853.514 votos. Es decir, sacó 3 millones de votos casi más que Donald Trump, que sacó 62.984.828 votos. Ahora, en este momento, sí hay una correlación hasta ahora de lo que ha salido de Joe Biden, que está arriba de Donald Trump por cerca de 5 millones de votos. Ahora, primero, para mí un sistema en el cual, para mí, la democracia directa es el voto universal. Es que una persona vale un voto y eso es supuestamente como deberíamos supuestamente ejercer esa votación. Así lo hacemos en Panamá, el voto, y así lo hacemos en los países latinos, un voto es una persona. ¿Qué pasa? Detrás de ese voto y una persona, en Estados Unidos, en 2 elecciones no ha sido así. Es decir, más personas en Estados Unidos han querido a otro candidato y sin embargo por eso del colegio electoral ha resultado electo el contrario. Entonces, ahora que tenemos el tema con Joe Biden, ¿qué es lo que ha pasado? En Estados Unidos pasan cosas que yo no sé en realidad cómo las manejaríamos aquí en Panamá y de hecho no me conozco las interioridades al punto de poder hacer un comentario autorizado. Pero lo que sí me voy a referir es a lo que ha estado saliendo en los medios y cómo esto pudiese complicar. Porque ¿qué pasa? Ellos hacen votaciones por correo. Entonces se mandan los correos y ¿cuál es el primer problema? El primer problema es que ahora están cuestionando desde las papeletas de si dejaron ver las papeletas o no dejaron ver las papeletas, pero esos
Eso es un problema de la democracia que yo veo y a lo mejor esto esté dentro de la ley de ellos. Ojo, no estoy diciendo que sea algo ilegal, pero una de las cosas que nosotros hacemos aquí en Panamá, por ejemplo, y en otros países también, es que la persona va solo a su mampara a hacer su voto sin que nadie lo vea, sin que nadie se le pueda acercar. ¿Para qué? Para que nadie pueda incidir sobre ese voto. Que si yo soy el jefe en mi oficina, yo no puedo agarrar y decirle a mis trabajadores o tú votas por fulano de tal o tú quedas votado. Que yo no pueda agarrar a mis hijos mayores o a mis hijastros a decirle tú vas a votar por Juan o por Pedro, porque eso yo pudiera incidir sobre ese voto. Entonces, a pesar de que la papeleta sea buena, si esa papeleta se la mandan a las personas y esas personas en su casa pueden hacer lo que sea, pues habrá un marido controlador que podrá decirle a la mujer cómo quiere que vote en la papeleta y después la mande por el correo. Habrá un empleador que de alguna manera puede influenciar sobre su trabajador y podrá hacer que sea. Entonces, a mi juicio, el proceso no está blindado de esa manera y se arriesga siempre a muchos cuestionamientos, más en este momento que por la pandemia ese estilo de voto creció significativamente. ¿Qué le critico a la campaña de Trump? A la campaña de Trump le critico que no hicieron ese cuestionamiento para todos los puntos a nivel nacional. No hicieron ese cuestionamiento cuando estaban ganando. Entonces, cuestionar cuando se pierde, eso es un problema. Ahora, me comentan que hay algunos estados, yo voy a averiguar sobre eso para poder comentar con autoridad, pero en algunos estados, y ojo con esto, cuando no hay una decisión por temas de impugnaciones, los propios estados, a través de su legislación interna, y dependiendo de si tienen también un gobernador de determinada tendencia, pudiesen terminar a través de sus organismos del Estado, designar a personas distintas para ir al colegio electoral. Y eso pudiera hacer o causar algunos cambios en la forma en que puede hacerse la votación en el colegio electoral. No sé si al nivel de poder cambiar el resultado que ahora mismo se vislumbra en Estados Unidos, pero lo que sí está claro es que los mercados, las inversiones, las personas que buscan ir a comprar una casa, un negocio, lo que sea en Estados Unidos, no quieren hacerlo hasta que no se aclare el panorama en Estados Unidos. Entonces, si el señor Trump tiene algo que realmente aportar de que hubo un fraude, sería bueno que lo fuera sacando para sacar un poco lo que es la inestabilidad, que es lo que más daño le puede hacer no solamente a Estados Unidos como economía, sino que también como economía consumidora, que consume lo que hacen otros países, nos puede terminar afectando a nosotros de forma colateral. Miren, yo quiero, puse hoy un tuit y me voy a referir de manera muy corta porque he tenido conocimiento de algunos cambios posiblemente en la audiencia que se iba a dar mañana. Pero yo le pido al procurador que mire con detalle un caso que le voy a pasar, en donde un hombre agarró y literalmente le metió un puñete a la mujer en la cara, le destrozó el rostro. Están las fotos ensangrentadas de esa mujer y hay testigos de eso. Cuando ese incidente se da, de acuerdo a lo que relatan los testigos, esa mujer es forzada por el marido a decirle al médico, cuando se va a curar, tú di que tuviste un accidente de tránsito. Y ella se lo dice al doctor, esto viene producto de un accidente de tránsito. Lastimosamente, los fiscales que llegaron a manejar eso no tuvieron la prudencia de ir a verificar si es que en el carro habían rastros de sangre, si es que el carro realmente había sido chocado, si es que habían una serie de situaciones, y se basaron únicamente en lo que dijo el doctor, que el doctor dijo, ella me dijo que era de un tema de la nariz rota y sobresé en ese caso. Eso ya de por sí era malo. Pero después que lo sobreseen de ese caso y casi un año después, él se va
y ojo, porque tenía la persona amistad con la ex primera dama, cuando era el reino de Kenia Porcel en la Procuraduría. Y esta persona misteriosamente le pone un proceso a la mujer. La acusación textual es que el día 30 de diciembre del año 2017, a fulano de tal, la esposa lo llamó homosexual. Y por eso el Ministerio Público está pidiendo para esta dama cerca de 7 años de cárcel. Esto que supuestamente tendríamos el juicio mañana, yo entré hace no mucho a hacerme cargo de ese expediente, pero mato por tener a esa persona en el estrado para contrainterrogatorio. Estoy bastante convencido que mañana me va a presentar una incapacidad. Pero yo sí le voy a decir una cosa, ahora o en 2 meses o en 3 o en 4 va a tener que ir a juicio. Y en este país se va a conocer la aberración que está haciendo el sistema contra una dama que supuestamente por llamar a homosexual, que en el mundo en que vivimos no debería ni siquiera interpretarse como un insulto, pero mucho menos para llegarle a pedir 7 años de cárcel. Con eso voy a dejar la primera parte del programa, pero a la vuelta vamos a empezar a ver de nuevo algunos temas de los Varela Leaks que yo repito, yo no lo hago como un método de persecución a Juan Carlos Varela. Yo no lo hago para hacer un ataque a Juan Carlos Varela, aunque digamos que no me incomoda tampoco que él no se sienta contento con esto. Pero lo que sí les puedo decir, lo hago porque la gente tiene que entender, porque esta alma de la caridad que nosotros tuvimos gobernando, ¿no?, se hacía pasar por la persona más impoluta del planeta Tierra y que decía que no tocaban los casos, que nada, ellos no sabían lo que estaba pasando en los casos. Y resulta ser que los Varela Leaks, esos misteriosos documentos que salieron, pues dicen otra versión de eso, que de alguna manera permite que la gente que fue atacada por esas personas logren que se vaya sabiendo que hubo mano negra metido dentro de esos expedientes. Lo veo a la vuelta del cambio. Atención panameños, cuando no estás en tu burbuja social, no rompas la distancia de 2 metros. Tu burbuja es el grupo de personas que viven contigo en tu casa. Solo con ellos te puedes acercar a menos de 2 metros y nadie más. Ni tus parientes, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo pertenecen a tu burbuja. Mantén tu zona de seguridad. Es importante. No bajemos la guardia. Bueno, como les dije, quiero mandarle un saludo al amigo Gianpaulo, que siempre está pendiente de este programa. Saludos hasta la casa y gracias siempre por estarnos recibiendo en ese hogar. Cuando nosotros hablamos aquí de los Varela Leaks, repito, es quien ha dicho que las conversaciones que fueron intervenidas fueron las de él, ha sido el propio expresidente Juan Carlos Varela. Si no, esto fuera cualquier locura que aparece en internet y nadie le presta atención. Pero como resulta ser que aquí renunció una procuradora, producto de esos conversaciones que salían ahí, como aquí un señor fue a poner una denuncia y dijo, esas son mis conversaciones, como resulta ser que los elementos coincidían en fechas con cosas que pasaban en ese momento, pues nosotros hemos considerado que esos Varela Leaks que nosotros no vamos a considerar que son del señor Varela, pues es importante que ustedes lo conozcan y logren determinar si este señor, esta alma de la caridad, ¿verdad?, resulta ser que no se metía en nada. Y déjenme decirle una cosa, aquí, cuando nosotros terminemos un caso que, denme como 10 días, más o menos, aquí va a salir fuego de este programa, porque yo les voy a demostrar quién es esa persona en verdad. Y ahora voy a empezar con este caso, que este caso tiene que ver con un supuesto blanqueo de capitales que le hacen. Este señor no se conformaba a veces con ir contra las propias personas, y en este caso me refiero a Felipe Virzi. Él no se conformaba ir contra una persona.
nosotros tuvimos amenazas sobre familiares políticos, tuvimos de todo tipo, incluyendo al hermano que le tocó, que fue el señor Chacho José Virsi. José Chacho Virsi, le conocen como Chacho. Le ponen un proceso de blanqueo de capitales, imagínense ustedes de qué. El señor Chacho Virsi, quien es banquero, es empresario también, pero presidente de un banco. Un presidente de un banco es un presidente de la junta directiva, no está en la parte operativa de un banco. Pero producto de un cheque que se hace un préstamo en la caja de ahorros, entiéndase, un banco oficial hace un préstamo y emite un cheque. No es que a usted le van con maletines a meter plata en efectivo de algún lado, no, se dice este préstamo, que es la debida diligencia que hace cualquier banco que recibe una plata. Este cheque viene de un préstamo que fue autorizado por la junta directiva, el préstamo quedó totalmente pago, no faltó ni un real para pagar ese préstamo, pero lo que recibe el banco donde se va a depositar ese cheque, que no lo recibe el presidente del banco, lo reciben, son los funcionarios ejecutivos del banco. Pero ¿qué es la debida diligencia que hace una persona? Vamos a poner que todo lo demás hubiese sido malo y que realmente hubiese habido algo indebido. Estas personas lo que hacen es simplemente decir, ¿de dónde viene su plata? Ah, viene de tal banco. ¿Y por qué la tiene? Porque nosotros solicitamos un préstamo. ¿Tiene copia de ese préstamo? Sí, claro, aquí está la copia del préstamo, aquí está lo que hicieron, aquí está la autorización, aquí está el desembolso. Si a usted le viene un cheque de un banco del Estado y usted es banquero, y le traen todas las aprobaciones bancarias de ese préstamo, usted puede presumir que ese cheque tenga algo de irregular. Si lo tuviera, usted pudiera agarrar y presumir, es decir, si a mí alguien me viene con un cheque del Estado, yo voy a querer decir que es que yo tengo que presumir que eso no es, porque el delito de blanqueo de capitales, yo tengo que presumir, tengo que saber, tengo que a sabiendas o por lo menos con una muy buena capacidad de sospechar que el dinero es ilícito. Entonces, si a mí me hubieran dicho, mira, aquí venían con maletines y venían el poco de efectivo y tal y cual, hombre, uno decía, oye, ni le preguntó. Pero en este caso, un cheque del Estado que tiene todas las comprobaciones del préstamo, que si las personas del préstamo tenían N problemas, el día de mañana no tenía nada que ver con este banco. Bueno, a él le armaron un proceso de blanqueo de capitales porque el gerente le cursa un correo y yo leí ese correo. Y el correo del señor Virsi dice así, ya se conocen de dónde vienen los fondos, que se cumpla con la debida diligencia y se cumpla con los procedimientos. Ese es el memo que él manda recomendado al gerente del banco. Basados en eso, le hacen un caso de blanqueo de capitales. Entonces, claro, ¿cuál era en realidad el objetivo de eso? Era hacer más presión sobre Felipe Virsi, que era el hermano. No tenía nada que ver con Chacho Virsi, pero hasta allá se fueron. De hecho, yo que representaba a Pipo Virsi, me apersono ese día a la fiscalía. ¿Y saben qué? A esta familia, y ojalá algún día lo digan, los llamaron a ellos para decirles y advertirles que no me pusieran a mí como abogado. Y yo no, gracias a Dios, no fui el abogado de él cuando esa fiscal decidió hacer unas medidas. Pero ojo, ¿qué decía la fiscal que se había blanqueado? Dineros provenientes de la caja de ahorro. Pero ustedes quieren saber qué pasó con ese caso de la caja de ahorro. Y ahora sí me ponen, por favor, perdón, esto que estaba aquí, error mío. Esto que está aquí es una conversación de la super procuradora con ni más ni menos que con JJ, pues con la Virgen de la Caridad esa, en donde decía, ya se le incautaron varios millones al señor José Virsi. No me han mandado detalles, más sí la confirmación de la incautación. Fíjense que arriba de lo amarillo, fíjense a dónde dice que se incautaron, en Andorra. Ojo. Ellos están diciendo, ¿qué pasa? Que la procuradora resulta ser que andaba paseando por esos lares. Pero
si la fiscalía de aquí no había pedido nada sobre dinero en Andorra y no podía pedir, porque el dinero de Andorra está depositado años antes de que sucediera cualquier tema de la caja de ahorro, años antes de que tan siquiera existiera Ricardo Martinelli corriendo a la presidencia. Así que mal podía tener que ver ese dinero con algo relacionado a la caja de ahorro. Pero si la procuradora no tenía que hacer con esa investigación y no fueron ellos los que tenían que ver con la maldad en Andorra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían que tener ellos en esa conversación? Que hasta donde yo sé, no tenía nada de relevante ni para el presidente de la República ni para la Procuradora General de la Nación, porque Panamá no estaba pidiendo nada oficialmente, entre comillas, a Andorra. Entonces, sin embargo, los dineros de Panamá y lo que hicieron en Panamá después de haber hecho todo su show y que todavía siguen haciendo una parte, yo quiero que vean qué pasó con ese caso de la caja de ahorro, no en una instancia, en doble instancia con el Tribunal Superior, y ahora sí les pido la gráfica que viene a continuación. Confirman sobreseimiento definitivo, ojo, este no fue, abajo lo aclara, sobreseimiento definitivo a favor de imputados en la caja de ahorros. Este viernes se conoció que el segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó el sobreseimiento definitivo a favor de todos los imputados del proceso. Pero no crean que nada más confirmó el sobreseimiento definitivo. Le dijo en ese fallo, yo participé de ese juicio, y le dijo en ese fallo la juez a la fiscalía, a Tania Sterling y al fiscal Mojica, le dijo, jamás debieron abrir esta investigación por este caso, porque estaba pagado hasta el último real. La caja de ahorro ni siquiera quiso, la caja de ahorro de Juan Carlos Varela ni siquiera quiso constituirse en querellante. Hubo 3 renuncias de la junta directiva porque había intimidación para que se procediera como querellante. El préstamo que se había dado estaba garantizado como 10 veces los dineros que hubiese podido tener el banco. Es el préstamo que más plata le dio a la caja de ahorros ese año. O sea, fue el que más le dio en intereses al banco, con el que ganó plata. Y así procesaron a estas personas. Pero ahora la pregunta del millón. Si el peculado no existió, si está diciendo el Tribunal Superior, los jueces están diciendo no existió peculado, ¿cómo remotamente podía ese peculado haberse blanqueado si no existió? Entonces jamás se puede hablar de un delito de blanqueo de capitales si no existe un delito precedente, y peor, si de ese delito precedente un juez y un tribunal superior le están diciendo a la fiscalía, jamás en tu vida debiste abrir una investigación siquiera por esos delitos. Pero bueno, así trataba el gobierno anterior a las personas, no solo a los que odiaba, a las familias de esto y cómo lo querían hacer. Ustedes se acuerdan el caso de un helicóptero que capturaron supuestamente en México relacionado a los hijos de Ricardo, y que supuestamente eso tenía que ver con unas investigaciones que había hecho la fiscalía aquí y la fiscalía había mandado la incautación. Bueno, yo les voy a decir cómo funciona esto. Yo, fiscal, debo hacer las investigaciones. A mí no me debe mandar ni un presidente, ni mucho menos un embajador gringo. Y es que este embajador es la vergüenza más grande que ha pasado por este país. Supuestamente, ni el presidente, ni mucho menos el embajador gringo, tienen que tener nada que ver con lo que está pasando dentro de un expediente. Pero ahora les voy a demostrar a ustedes que no solamente es que si tenían que ver con el expediente o no, es que antes de que existiera el expediente, ellos ya estaban hablando de la cautelación de ese helicóptero. Y por favor, si me ponen la siguiente imagen. A ver si controle, ahí está. Esta es la conversación entre lo que tuvimos aquí como charlatán de embajador, que era una persona de unidad de inteligencia que según él estaba haciendo una especie de yihad, ¿verdad? Y dice, señor presidente, acabo de tener una buena charla con Kenia. Pues adivinemos cuál Kenia, ¿no? Logré, imagínense ustedes esto, un embajador logrando que fiscales de Estados Unidos
manejando el caso de Brecht, se sienten con los fiscales que llevan la asistencia, o sea, los fiscales de Kenia, pues. 2 pájaros con un solo tiro. Él va la semana entrante. Y ahora viene la partecita. Además, le di a Kenia la info sobre este helicóptero. Y las fotos están abajo y están en los Varela Leaks y pueden buscarlo. La sensitiva lo localizó en Guate y han comprobado que es del hijo del diputado de Dade County. Obviamente era como una especie de código porque Ricardo, diputado del Parlacén, y que estaba por el lado de Dade County en ese momento. Y desde luego escondido detrás de un trust, pero es de ellos. Y la fiscal guatemalteca, fíjense, este es el embajador gringo en Panamá, no tiene nada que hacer por Guatemala, pero hablando con la fiscal guatemalteca, está dispuesto a coordinar una incautación y entrega con Kenia para fines de transferir el aparato aquí. Nice little bird, never been flown. I'll take you up for a flight one day in it. O sea, bonito pájaro, nunca ha sido volado. Un día te llevaré a ti a volar en él. Ja, ja, ja. Este señor, esta gracia, yo lo que quiero que vean es la fecha de arriba. La fecha de arriba a la izquierda. 22 de diciembre del 2016. Ellos estaban hablando de esto. ¿Qué hacía un presidente y un embajador hablando de algo que no había pasado en una investigación judicial? Porque les voy a decir qué día se da la incautación de este helicóptero. Y si por favor me lo ponen ahora en pantalla, la siguiente imagen, para que es que el país conozca cómo esta Virgen de la Caridad, que no se metía con nadie, que él dejaba a la justicia actuar sola por su lado, y que él no metía las manos y andaba y se tomaba fotos con el Papa y con el arzobispo. Bueno, ustedes se acuerdan, dijimos 22 de diciembre del 2016. Aquí está cuando se da la incautación 4 meses después. Incautan helicóptero de la familia Martinelli. Es decir, este embajador aparentemente no solo es que participaba de las conversaciones estas, sino que, de nuevo, la decisión tiene que venir y debería venir así de un fiscal que está investigando. Él debería tomar las determinaciones y créanme, yo sé que allá en México se falsificaron unos documentos, ¿verdad? Y estamos detrás porque participó un comisionado de eso y que ese comisionado, que era muy amigo de Kenia, quiero que sepas, te voy a agarrar. Tenlo claro que la vas a pagar. Ahora, esto, ¿por qué lo sigo mencionando? Porque no es una persona, no es 2 personas. Ahora yo quiero que vean, les prometí a ustedes que iba a encontrar esa conversación en donde JJ, ese que no es Juan Carlos Varela, sino cualquiera, ese que aparece ahí en los Varela Leaks, por supuesto, no es la Santa Paloma de la Caridad. JJ decía que le tenía que armar un caso con la DEA Anidal Wackett. Y ahora, si me ponen por favor la gráfica en donde JJ, necesito en el viaje con la DEA ver cómo armo fuerte caso a Wackett acá. Está desafiando, porque para él que le dijeran que no tiene que estar haciendo acuerdos con nadie, o que no vende, o que lo que sea, o que si la estrella lo insultaba, y aquí le contesta el G.I. Joe eso con la DEA yo estoy arreglando. A ver, que me digan en todos los artículos de la Constitución Nacional, ¿cuál es el que faculta a un presidente para agarrar y estar armando casos con la DEA? Yo espero, porque yo voy a proceder también con las denuncias, pero yo espero que los afectados de estas denuncias, de estas denuncias así públicas que estamos haciendo, procedan contra los responsables, cada uno en los que les toca. Porque esto es un tráfico de influencias en la mitad, porque esto es personas haciéndoles daño innecesariamente. Yo quiero que la procuradora salga y públicamente le diga a este país qué tenía que ver ella con un dinero en Andorra relacionado al señor Birsi y qué tenía que estarlo hablando con el presidente. A ver,
que le explique al país cuál es el caso que ella manejó en el que tenía que hacer eso. Porque le explico qué hacían ellos. Armaban el montón de noticias aquí mediáticas, como armaron el caso de la Caja de Ahorros. El caso de la Caja de Ahorros es icónico, no solo por la forma en que se ganó. Ese caso supuestamente empieza por una publicación en la prensa, pero un año antes de esa publicación ya estaban en los informes de Saltarín, supuestamente ellos de la noticia que salió en la prensa de un cheque, ellos dijeron, ¡ay! Mira lo que salió aquí, esto creo que lo debemos investigar. Y entonces según eso nos agarraron de estúpidos y nosotros empezamos a hacer esa investigación y nosotros juran que nosotros no las creímos. En los informes de Rogelio Saltarín, con nombre y apellido, en el Consejo de Seguridad, hechos para el Ministerio de la Presidencia, desde un año antes de la Caja de Ahorro, que empezara ese tema de la Caja de Ahorro, ya estaban reunidos sobre ese tema de la Caja de Ahorro y está en los informes oficiales porque hasta bestias eran. O sea, ni siquiera les daba la trola para eso. Entonces, cuando todo esto se evidencia que lo que hacían ellos era agarrar estos mismos medios, ellos mismos mandaban a sacar la noticia, hacían cuestiones y después sacaban la noticia y salían con la pose de bañista sorprendida que le abren la cortina y con eso agarraban y entonces se iban a armar los expedientes. Cada una de estas personas que requiera información, asesoría de cómo se debe hacer, yo lo único que les pido es que no lo dejen pasar. Porque nosotros no podemos tener un país en donde tuvimos una persona que hizo tanto daño y que se salga con la suya. Los veo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.